Cuando la red temática de género, para las personas que no saben, es una articulación integrada por docentes e investigadoras, la gran mayoría mujeres, pero también algún hombre, que comparten un interés y una preocupación por estudiar y proponer, digamos, vías de superación de las desigualdades de género en la sociedad en la cual vivimos. En parte esa preocupación la canalizamos en nuestra docencia, en nuestra investigación, pero también, sobre todo en los últimos años, ha surgido una preocupación por cómo las docentes mujeres y especialmente las que hemos sido madres, encontramos dificultades para avanzar con nuestras carreras académicas debido a la falta de medidas de conciliación entre la vida familiar y la vida laboral, y en particular la vida laboral académica. Esto y la invitación o la convocatoria a la red de integrar a partir del 2012 la Comisión Abierta de Equidad de Género de parte del CDC nos generó, y en el marco de la comisión, el inicio de la aplicación del modelo de calidad con equidad, que después Kristen va a informar un poco más sobre qué exactamente implica. Pero desde la red lo que nos vimos ante una oportunidad de realmente, desde todos los conocimientos acumulados entre ese conjunto de docentes, aportar algo para mejorar nuestra propia institución. La UDELAR ha generado conocimientos muy importantes sobre uso de tiempo, sobre temas de conciliación, pero la mirada sobre qué pasa en la universidad es mucho más incipiente, ¿sí? Y nosotras en el 2012, cuando se planteó aplicar el modelo de calidad con equidad, entendimos que uno de los aportes que podíamos hacer como red, uno de los aportes específicos era en esa área, en el eje sobre uso de tiempo, jornada de trabajo y estrategias de conciliación y corresponsabilidad, porque justamente sabíamos que en ese eje la propia universidad no tenía ya datos e información ya acumulados y sistematizados. Y ya que el primer paso del modelo es hacer un diagnóstico, sabíamos que ese iba a ser el eje más débil, digamos, para poder avanzar. Entonces, este documento es el producto que nos dio también otra coyuntura, que era la apertura de una convocatoria del espacio interdisciplinario a proyectos de fortalecimiento de las redes temáticas. Esa convocatoria del año 2012, la red se presentó y en el marco del proyecto propusimos realizar esta investigación como un aporte al proceso de modelo de calidad con equidad y a la Comisión de Género. El documento en sí básicamente tiene, digamos, tres partes, si quiere, o tres ejes. Uno primero tiene que ver con definir un poco la importancia de por qué estudiar las brechas de género en el ámbito académico, las diferencias que existen en las posibilidades que tienen hombres y mujeres para desarrollar su carrera académica, y también hay una reflexión más teórica o conceptual sobre qué es el trabajo, ¿sí? Y qué implica trabajar, la relación entre el trabajo remunerado y no remunerado y lo que implica eso para desarrollarnos como profesionales. A raíz de esto, la investigadora que se encargaba de este eje, que era Lucía Pérez, realizó una propuesta de abordajes metodológicos para el relevamiento de uso de tiempo y estrategias de conciliación y corresponsabilidad dentro de la universidad, que pensábamos que iba a ser y que va a ser una herramienta concreta para aplicarse luego en las facultades que participan de la aplicación del modelo. Un segundo eje tenía que ver con
Si se va a proponer cambios, es importante saber cuál es el marco normativo existente dentro del cual se va a proponer cambios a los reglamentos o a los estatutos existentes de la universidad. Marta Márquez, la doctora Marta Márquez, después de mí va a explayarse más sobre ese eje, así que yo lo dejo ahí. Y después el tercer eje tenía que ver con un relevamiento que hizo Serrana Mesa de las políticas que se han adoptado en otras universidades, sobre todo en España, pero también en otros países de Europa y en Estados Unidos, buenas prácticas para conciliar la vida laboral, académica y la vida familiar. Es decir, ¿qué hay de la experiencia en el mundo que puede servir a la UDELAR como ejemplo para ir buscando sus propias medidas o mecanismos para facilitar y superar las situaciones y las brechas de género que existen? Un poco del capítulo donde se presentan sistematizados los diferentes tipos de prácticas que se recogieron en ese relevamiento de medidas para conciliar la vida laboral y familiar y para fomentar la corresponsabilidad en universidades. Yo creo que acá en Uruguay hay una discusión incipiente a nivel nacional sobre el Sistema Nacional de Cuidados. El hecho de que en la UDELAR está en proceso de aplicación de este modelo y que eso requiere una discusión sobre este eje, quiere decir que vamos a poder insertar a la UDELAR claramente dentro de ese proceso de discusión nacional. Lo que hemos recogido acá, que son medidas de conciliación y corresponsabilidad diversas, como por ejemplo licencias, pero no solo los diferentes tipos de licencias, sino medidas específicas para que efectivamente se acceda a las licencias, porque eso lo sabemos, ¿no?, de los recientes cambios normativos sobre licencia de paternidad, y en realidad lo que vemos es que no se está haciendo uso de ese derecho. Entonces, además de las medidas de las licencias en sí, es importante medidas que efectivicen el uso de esas licencias, también medidas para el retorno al trabajo, para la reinserción después del periodo de licencia, para mantener los vínculos, ¿no?, sin, digamos, la carga de trabajo, pero sí poder mantener el vínculo durante licencias. Y medidas, como hablaba recién Marta, para posteriores evaluaciones, que la ausencia en esos meses de uso de licencia también sea algo tomado en cuenta para las evaluaciones. Además, otro eje, otro conjunto de medidas tienen que ver con la modificación de los horarios de trabajo, la reducción del trabajo, el trabajo a tiempo parcial. También los horarios de las clases que uno tiene que dar como docentes, los horarios de las reuniones. También encontramos medidas, por ejemplo, en algunos casos de teletrabajo, ¿no?, la posibilidad de trabajar desde la casa cuando uno está con un dependiente a cargo. Además de eso, hay una serie de propuestas que tienen que ver con infraestructura y servicios para diferentes poblaciones de dependientes, ¿sí?, no solamente para hijos más chicos, sino para hijos con discapacidad o para el cuidado de adultos mayores, que muchas veces son el tipo de responsabilidad y de carga de trabajo que implica ese tipo de responsabilidad por dependientes de las diferentes poblaciones, inciden muchísimo en la capacidad de una docente o también un docente de realizar cabalmente todas las funciones que se le espera. Y no hay un reconocimiento de las dificultades que implica, por ejemplo, tener que dar clase de 8 a 10 de la noche, cuando uno tiene una familia donde a veces uno es el único referente, la única referente para esa familia. Después hay otra serie de medidas que son muy importantes y que me parece que son muy relevantes para este momento de la aplicación del modelo, que tienen que ver con
la sensibilización y la formación y la información y la discusión dentro de las universidades, ¿sí? A veces se genera resistencias o rechazos, personas que no acceden a beneficios especiales porque piensan que después eso va a contar en contra al momento de la evaluación, o personas que piensan que esas personas están siendo, que se les dan una ventaja no justo. Entonces, que haya una discusión en las facultades sobre cuáles son las realidades de las docentes y los docentes en materia de conciliación de la vida laboral académica y la vida familiar, y a partir de eso, cuáles podrían ser las medidas a adoptar más efectivas, yo creo que debe ser una parte integral del próximo paso para las 7 facultades que están encaminados en la aplicación del modelo, porque justamente en este año es donde tienen que elaborar su plan de acción. Ese plan de acción, si no recoge la realidad de sus trabajadores y trabajadoras, difícilmente va a ser efectivo en su aplicación. Eso es el último aporte que hace este documento, que recoge instancias informales que se realizaron en el marco de la red, específicamente entre madres docentes de la Facultad de Ingeniería, que a partir de conversaciones en los pasillos de cuán difícil que era sostener la vida académica en momentos de maternidad, se hizo un relevamiento de esas conversaciones como un aporte también de testimonios de mujeres docentes y las dificultades que enfrentan. Lo que yo ya mencioné, la propuesta de abordajes metodológicos para relevar información en esta materia, van a encontrar en el documento, hay una propuesta de formulario, eso ya fue discutido con las expertas que hicieron el diagnóstico. Entonces hay herramientas que pueden usar las facultades para relevar la situación actual y a partir de eso empezar una discusión interna y después la definición de objetivos en función de las necesidades reales de su plantel docente. Muchas gracias.